Muy bien, amados hermanos, ya estamos listos para dar inicio con el estudio sistemático que la Iglesia Árboles Junto al Río está llevando a cabo cada miércoles en punto de las 6 de la tarde. En modalidad virtual y en redes sociales estamos transmitiendo en punto de las 6 de la tarde y la iglesia local está presente desde las 5 de la tarde. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da el día de hoy de seguir trabajando, de seguir meditando en su palabra y en sus maravillosas enseñanzas que el Señor tiene para con su iglesia. Con nosotros nuestra pastora Marta Vincent ya está lista, ya está preparada para que juntos podamos meditar en su palabra en esta tarde. Bienvenidos sean todos ustedes en este momento a esta transmisión por Facebook Live. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque ya estamos aquí, usted y yo. Gracias a Dios porque somos bien valientes, porque no nos espanta el calor, porque no nos espanta. Va a estar más caliente allá. Allá, si no somos fieles a Dios. Y no. Este calor está soportable, a Dios gracias, pero el otro, si no somos fieles a Dios, pues la gente lo va a tener que soportar con ardor y con dolor. Y si a veces, y si a veces hay dolores y ardores que no aguantamos, ¿no se ha dado cuenta que nos dice, ¡ay, ya no aguanto! ¿Verdad? No me quiero ni imaginar, hermanos, el sufrimiento. Pero habrá sido ¿cómo se dice? Lo que escogió cada quien. Porque nadie podrá decir, yo no supe. Y bueno, pues un saludo muy afectuoso a todos los que estén detrás de esa pantalla. Yo estoy segura que Dios siempre tiene preparado su palabra para los que de veras la necesitan, la quieren, la buscan. Y no son solo los inconversos, hermanos. También nosotros, cuando llega una palabra del Señor a nosotros que estamos necesitando, es un bálsamo en nuestra vida, aunque nos jale las orejas, hermanos. Aunque nos jale las orejas, porque qué bueno que podemos decir, pues gracias Señor, porque me estás hablando a mí. Porque por lo regular, muchos que damos la palabra, y me voy a referir a los que también damos la palabra porque usted también la da. Estemos abiertos cuando la palabra llega a nosotros, para nosotros, porque no hemos terminado de aprender ni terminaremos de aprender nunca. ¿Sí? Que no nos sintamos, ay, pues yo ya soy maestra, ¿verdad? Yo ya soy pastora y ya cursé tantos años de instituto y que para acá. No, hermanos, no. Tenemos que ser sencillos, humildes y siempre
a la hermana, o cómo habla, o cómo lo dijo, o si lo dijo para los demás, pero no se lo agarró para sí mismo, ¿verdad? Porque a veces nos pasa así. Y vamos a estar pendientes de lo que Dios nos habla a nosotros. Gracias. Mi Biblia la amo, pero es bien pesada. Hoy la herramienta de trabajo, pues no quiso jalar. Y mire que ya está, se supone que como nueva, porque se le puso todo para que esté como nueva. Pero, pues Dios sabe por qué. El técnico tampoco está aquí. Pero no hay obstáculo para estudiar y para ponerse en las manos de Dios y para dar lo que el Señor nos da y nos tiene. En este caso es la clase que nos toca, es la 18. Y vamos a elevar una oración al Señor. Que el Señor nos abra el entendimiento. Cierre sus ojos. Y si puede ponerse de pie, póngase de pie. Y si no, ya está cansado porque estuvo parado, puede hacerlo ahí en su lugar. Padre Santo, gracias Señor por la dicha incomparable de poder servirte humildemente, Señor, y de poder, Señor, recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros hoy, Padre. Es importante, Señor, conocer, Padre, todo lo que hemos estado viendo en estas clases, porque ya lo estábamos viendo, pero muchas cosas, Señor, como una vez lo dije, no sabía yo que ya estaban recopiladas, Señor, para enseñarlas con más amplitud. Señor, nunca terminaremos de aprender, Señor, y te pido que nos des un entendimiento bien grande, que nos des sabiduría, Señor, porque sabiduría y entendimiento, Señor, porque las dos cosas hacen falta, Señor. Las dos cosas hacen falta, Padre, y obediencia. Yo le agrego también, porque si tenemos sabiduría y entendimiento y no obedecemos, Señor, entonces somos necios, Señor. Y tú no quieres que caigamos en la necedad, porque la necedad nos puede perder, Señor, para hacer cosas contrarias a las que tú nos has enseñado, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos preciosas y sé tú el que dirijas este estudio, porque es un estudio, Señor. Gracias, Padre. Siéntense, hermanos, muchas gracias. Vamos a leer las primeras citas. Sí, pero hice unas anotaciones, por eso me lo traje para acá, pero si quieres te lo doy igual. ¿Sí puedes monitorear allí? Ok, no sé igual si lo voy a ocupar o no, pero como todo me cambió, mi rutina, mi mecánica, y de todos modos vamos con la clase.
Vamos a abrir ahí en Juan 4:22. Por eso también tengo aquí mi Biblia, Mateo, Marcos. Juan 4:22. ¿Qué dice, hermanos? Eso se oyó muy mal, hermanos. Vamos a leer más juntos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí está hablando de Jesús y la mujer samaritana. ¿Sí? La mujer samaritana no sabía ni por qué adoraba, ni ella nada más sabía que allá en el monte de Gerizim le habían enseñado. Pero lo que estaba conociendo en ese momento estaba mejor. Lucas 13, Mateo, Marcos, Lucas 13, 34. Me encanta este versículo. 13, 34 y 35. Lo leemos. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Usted tiene idea por qué estamos leyendo estos versículos? Porque yo diría así, no, pues aparentemente, ¿verdad? Pues no es de mi lección. Pero ¿por qué nos habla de cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, a lo que vino? ¿Sí? ¿A qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso era lo suyo. Los suyos era la humanidad, pero principalmente en ese momento, ¿quiénes eran? El pueblo judío, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús, como veía lo que venía, se lamentaba desde el principio cuando dice Jerusalén, Jerusalén, se lamentaba por ver, saber lo que iba a pasar. Y pensar que su deseo no era ese, ¿verdad? Como la gallina junta sus polluelos. Ese es mi deseo, amarlos, arroparlos, ¿verdad? Pero resulta que los polluelos no entendieron todos. Y luego después dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí está el Señor profetizando lo que va a pasar más adelante con ellos por no obedecer, por no reconocerlo. Y no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En que los mismos judíos digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y cuándo será eso, hermanos? Porque todavía falta, ¿verdad? Entonces, fíjense, la profecía sigue estando aquí. ¿Y nosotros qué creen? Estamos a un paso de irnos como iglesia con los mismos judíos que sean iglesia ahora, con los mismos judíos que comprendieron en aquel tiempo y que hoy
Dios les ha abierto los ojos y han entendido que el Mesías es el que vino. ¿Y a qué vino? Entonces, la iglesia es la que se va muy pronto. Muy pronto. Ustedes y yo y todos los que hayan sido fieles al Señor. Pero cuando los judíos todos le van a reconocer y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, va a ser cuando Cristo venga en su segunda venida. Entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida, que todo ojo le verá, que ellos estarán sitiados y sin para dónde irse, como lo estaban cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Estarán así, pero van a ver el poder de Cristo. Y viene Cristo así como ellos lo querían ver, con su caballo, ¿verdad? Y a pelear. Pero ellos, como no lo vieron en ese tiempo así, no comprendieron y le rechazaron. No comprendieron y le rechazaron. No comprendieron y le rechazaron. No comprendieron. ¿Sí? ¿Listo? Es que está con la computadora. Pero si necesitas te lo paso. Bien, ¿por qué esta introducción? Bueno, ahorita les digo. Esta introducción, aunque no la trae aquí la lección, pero yo los quiero llevar a entender por qué estos versículos. Entonces, ahora vamos al último, Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Y dice así, ¿lo leemos? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hoy, actualmente, así es, hermanos. ¿Sí? Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Es la iglesia, lo que yo les decía. Y tenemos el movimiento judeo mesiánico, que es la lección de hoy. El movimiento judeo mesiánico es un movimiento integrado por personas que no son necesariamente judías, ¿sí? Hasta hace apenas yo me enteré, 2 años, por ejemplo, que me platicaron que estas gentes andaban en Veracruz enseñando, haciendo grupos, y deben de andar en todas partes. Entonces, se identifican ellos con las prácticas judías. Así podemos ver, yo creo que nos ha tocado ver a veces en algunos lugares por la televisión, iglesias que tienen símbolos judíos. ¿Como cuáles, hermanos? La estrella de David, la menorá, ¿qué otra cosa tienen? El shofar, sí, el shofar. Y
algunos usan la kipá. Y bueno, aquí no he visto de los otros que le llama tali o talí, que traen ¿cómo se llama? Flequitos como si fuera un jorongo. Traen flequitos, su ropa, sus camisas. Los ven de camisas blancas, por lo regular se distingue en el varón. Pues ahora sí que allá, ustedes saben que allá la mujer no muy bien la aceptan para estas prácticas. Entonces, los vemos también con sus caireles, aquí, uno aquí y otro acá, y los vemos algunos, porque hay de toda clase de corrientes, de religiones, ahorita lo vamos a ver. Unos que traen un sombrerito y traen sus bolitas colgando, ¿verdad? Cada uno, yo buscaba un poco de lo que significaba, pero en realidad no encontré nada así específico que dijera esto para ellos, significa esto y esto otro, ¿no? Entonces, esto no es tanto lo que preocupa de sus prácticas de ellos, de los judeo-mesiánicos, ¿verdad? Lo que han metido en sus liturgias, eso sí, pues no es correcto. ¿Qué han metido en sus liturgias? Nosotros también sabemos. Han metido la danza. Danzan ¿con qué danzan, hermanos? Con banderines, danzan con listones, lanzan con panderos. ¿Y sabe que es algo atractivo para las jovencitas, verdad? Vestirse así y bailar. Y pues aunque se dice que es algo espiritual y pues no dudo que algunos lo hagan con un corazón a lo mejor, pero no, la Biblia no dice que le tenemos que agregar esto a nuestra liturgia. ¿Qué es la liturgia, hermanos? La liturgia es el orden que llevamos para venir a la iglesia a adorar y alabar a Dios. Entonces nosotros tenemos oración, tenemos adoración, tenemos alabanza, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y testimonios cuando los hay. Esa es la liturgia. Y anteriormente pues no había eso. Muchos se agarran, bueno, pues de que David danzó. Pero es algo así esporádico, ¿no? Una vez del gozo que tenía. Y además en la presencia del Señor. Así es. Que no se fijó que lo estaba viendo su esposa Mical, ¿verdad? Y le puso una regañiza de aquellas, ¿verdad? Y se burló de él. Bien, si no, esas cosas no debemos nosotros imitarlas, ¿sí? Debemos sentir y saber el Dios que tenemos, hermanos. El Dios y lo que nos pide Dios aquí, ¿sí? Entonces, el ser humano es muy dado a imitar lo que ve.
y lo que le gusta. Y si algo le gusta, lo hace, lo lleva a cabo. No analiza, no se detiene, no pide el consejo de Dios. Ahora que yo he estado leyendo y a veces, estoy en comunicación con el pastor porque luego le digo, a ver, necesito hablar contigo esto porque no me dejó así con duda de esto, del otro, y empezamos los dos a... Pero primero me dices que si te puedo recibir. Sí. Te puedo hacer una pregunta. Pero veo yo cómo consultaban los reyes al Señor y le preguntaban, Señor, ¿voy a la guerra? Y él les decía, sí, baja, porque los he entregado en tus manos. Y cuando Dios decía no vayas, les decía. Y si había pecado en el pueblo, también le decía, ni vayas, porque no estoy ahorita con ustedes, porque algo hay ahí. Tenían que investigar qué era y sacarlo, arrepentirse, pedir perdón, sacarlo. Lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día, hermanos. Porque todo aquello era una sombra de lo que venía cuando el Señor Jesucristo hiciera su aparición en el mundo. Y lo que hoy tenemos que hacer, pero en el corazón, ¿sí? Entonces en aquel tiempo era así, y yo como lo he oído, lo he visto, lo estoy leyendo y lo veo muy seguido, porque voy en Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, y las crónicas y todo eso. Entonces estás leyendo que están consultando a Dios, no a las adivinas, no a las pitonisas que le decían en aquel entonces, ¿sí? Porque cuando uno lo hizo, le fue muy mal. ¿Quién fue, hermanos? Saúl. Ok, el rey Saúl. Entonces, hermanos, es necesario ver y estar al pendientes de las doctrinas fundamentales que ellos manejan y otras que socavan, que las quieren desaparecer, ¿sí? Porque les dice a la gente que les enseñan, le dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Les dicen que no deben decirle Jesús, ni pronunciar su nombre. Obviamente desde aquel entonces pronunciar la palabra Jehová era algo que no se podía. Por eso en nuestras Biblias luego dice JHV, creo. JHV en algunas, y otras le agregan la A. Entonces, cuando yo me metí a estudiar hebreo un año, ahora en la pandemia, cuando el maestro, cuando nos ponía a leer y el maestro se encontraba que decía Yahvé, entonces nos decía, pero aquí no lo digan así. Aquí no lo digan así, digan Elohim. No lo lean como está, porque es cosa grave. Y si los oye un judío, o si tenemos un alumno judío aquí entre nosotros, se arma la pelotera aquí en la clase. Ándele, todavía hay eso, hermanos. Cuando Dios nos ha dado la libertad, ¿verdad? Nos ha dado la libertad. Ellos viven todavía en una esclavitud, ¿sí? Entonces, para que podamos comparar, ¿cuál es la libertad en Cristo, hermanos? Porque Cristo vino a libertarnos de todas esas cosas, porque
al final del día nadie podía llevar y observar la ley en todo lo que era la ley. No podía. Entonces, hablando del judaísmo, tenemos tres cosas. Vamos a hablar del pueblo de Dios, de la religión judía y de la esperanza mesiánica. Entonces, hablando del judaísmo, en cuanto al pueblo de Dios, dice que todo comienza en un lugar donde Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué lugar es? Ur de los Caldeos, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Abraham, y vamos a ver qué dice Génesis 12:1. A la tierra que te mostraré. Y el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y seréis bendición. Vámonos al 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones. Y dice que Abraham obedeció, ¿verdad?, el llamado divino y se fue a Canaán, donde Dios le indicó. Desde ahí, usted analice desde todo lo que estamos diciendo y estamos viendo que nos habla a la obediencia. Y aun cuando pudiera haber incertidumbre, porque se supone que Abraham vivía en un lugar completamente idólatra, ¿verdad? Entonces, y lo más seguro es que no conociera otra cosa, y le podría haber entrado la duda, ¿o no? Le podría haber entrado la duda y decir: ¿cómo me dice que me va a decir? Ni lo conozco, ni sé dónde es, ni aquí, ni allá, ni para allá, ni acullá. Entonces, vemos que no pasó así, ¿sí? Entonces tenemos que saber reconocer cuando es Dios el que nos habla, hermanos, en todo momento. Dice: pero Jehová se manifestó a ellos como redentor en el Sinaí y les dio las leyes y entró en un pacto con ellos. Entonces Israel se convirtió en el pueblo de Dios, en una nación santa sobre la cual el Señor cumpliría las promesas dadas a Abraham. Aquí ya pasó algo de tiempo, ¿verdad? Y ya llegamos a ese momento donde ya el pueblo había crecido y donde llegaron a Egipto. Ahora, en cuanto a lo que habla de la religión judía, dice que el judaísmo en su forma actual comenzó durante el exilio babilónico. El término judaísmo, del griego iudaísmos, comenzó a utilizarse durante el periodo intertestamentario. ¿Cuál es el periodo intertestamentario? ¿Cuál es el periodo intertestamentario? Dentro, testamentario, testamentos. Está dentro de los testamentos. Tenemos, la Biblia está integrada por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, el tiempo que pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuántos años fueron?
¿Cuántos años fueron? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nada más el puro periodo intertestamentario en que no se oyó voz, que no se oyó voz de Dios, el periodo del oscurantismo, porque no se oyó voz de Dios, ¿sí? Ese es el periodo intertestamentario. Termina el último profeta, que es Malaquías, y pasa un periodo donde pasan muchas cosas, donde usted ha oído los macabeos y hubo matazón y hubo guerras y hubo un montón de cosas. En ese periodo fue precisamente donde se les llamó judíos, judaísmo. Vamos a ver Gálatas 1:13. ¿Qué dice Gálatas 1:13? ¿Sí? Acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo, ahí ya se decía judaísmo, ¿sí? Entonces, ya expliqué ese tiempo de judaísmo, ese tiempo intertestamentario, ese tiempo en que, si usted ve los libros apócrifos, que incluye la Biblia católica, incluye Macabeos, es historia, es mucha historia, cosas que sí pasaron, ¿sí? Pero que la Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo no los consideró canónicos para que estuvieran aquí. Entonces, por eso nuestra Biblia no los tiene, ¿sí? Entonces, por si alguna vez se ha preguntado eso. Entonces, esto es en la religión judía. La ley judía recibe el nombre de alajá, que significa forma de caminar, y también manera de comportarse. Y por otro lado leí que significa mandamientos. O sea, los mandamientos enseñaban la forma de comportarse, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de preceptos que regula no solo la actividad religiosa, sino todos los aspectos de la vida cotidiana. Eso es el alajá, eso son los mandamientos. La alajá se deriva de la ley escrita y la oral. Acuérdese que los niños desde chiquitos, aparte de que les enseñaban en la escuela, ¿dónde más les enseñaban? Su casa. ¿Y qué les decían? Les repetían oralmente las leyes, todo, ¿sí? Los niños así crecían. Entonces, por eso tenían en su cabecita bien puesta la ley, ¿verdad? Y la primera se refiere a los escritos sagrados. El Tanaj o Antiguo Testamento, y principalmente a la Torá. O sea, que las leyes se las dieron, los mandamientos están dentro de los 5 primeros libros que les llaman la Torá, así les llaman los judíos. Para nosotros, ¿cómo le decimos nosotros? El Pentateuco, ¿verdad? Porque son 5 libros. Pero hoy en día usted va a escuchar mucho. Si no es que ya ha escuchado, muchos escuchan estudios en Face, en diferentes partes, o hay gente que hoy en día manejan los términos judíos. ¿Por qué? Porque ya andan judíos aquí enseñando su doctrina.
¿Por qué? Porque les enseñan a llamarle a las cosas por sus nombres hebreos. Y si nos hablan del Tanaj, decir, ¡ay, se come! No les vamos a entender, ¿verdad? Pero ellos se refieren al Tanaj o Antiguo Testamento, que es lo que primero les llegó. Y lo más primero que les llegó fue la Torá, los 5 libros. Hermanos, ¿me estoy dando a entender? Bueno, sí, por favor, pregunten. Bien. La ley oral constituye la explicación y aplicación de la ley escrita y aparece bajo el nombre de Mishnah. Cuando les enseñaban verbalmente, le decían la Mishnah, ¿sí? Entre los rituales más importantes de la tradición judía se encuentran, a ver, ayúdenme, ¿cuál es uno de los rituales más importantes para los judíos? No, ritual. No eran las fiestas. Sí, la circuncisión. Claro que sí, sin miedo. La circuncisión de los niños. ¿A los cuántos días? A los 8 días. A los 8 días, pero no se les pasaba un día, hermanos, porque el Señor lo había ordenado, Dios lo había ordenado. Y entonces, luego, ¿cuál era la otra observancia? El día que empezaba desde el viernes, ¿cuál era? El Shabbat, el sábado, ¿verdad? Que hoy, bueno, hay muchas discrepancias porque, pues unos dicen que hasta el día de hoy tenemos que observar el sábado y no tenemos que hacer nada en sábado, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesús andaba en sábado y lo criticaban por eso y lo condenaban por eso, ¿sí? Pero quienes defienden esto tienen una explicación de por qué el Señor Jesús andaba en sábado y tienen una explicación para no creer que hoy en día nosotros hemos sido liberados del yugo de la ley, que no la podía cumplir nadie, que hubo uno que la vino a cumplir, el Señor Jesucristo. Pues dijo, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. O sea, nada se quedó sin cumplir. Él vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, hermanos, nadie, ni ellos, ¿sí? Entonces, algo importante para ellos también era la iniciación a la adultez. ¿Sabe a qué edad se consideraban adultos los niños? A los 13 años. ¿Por qué cree que el Señor Jesús se quedó en el templo y se les perdió? Y él se quedó quitado de la pena, porque él ya era un adulto, ya tenía 13 años. Pero hay que ver cómo los educaban desde niños, hermanos, ¿sí? Entonces, esa ceremonia se llamaba Bar Mitzvah. ¿Mandé? Mitzvah. Y la celebración de diversas festividades, lo que ustedes estaban diciendo, las fiestas, era una de sus cosas principales de los judíos. Le llamaban Rosh Hashanah, que era ¿qué? El comienzo del año. Otro era Yom Kippur,
día del perdón. ¿Esto era en honor de qué, hermanos? La de Yom Kippur, ¿no se acuerdan? En honor de qué era la de Yom Kippur, que recordaba qué había hecho Dios en ese tiempo con ellos. En el tiempo de Esther, exactamente, por eso es el día del perdón, porque Dios los salvó de una muerte segura, ¿verdad? Yom Kippur. Y la fiesta del Pesach, ¿cuál era? La más importante, la Pascua. Había otras fiestas más que nosotros hemos escuchado, oído, leído, conocido, de los panes, de la cosecha, de tantas cosas. Bueno, pues aquí habla de que tantos cuenta con fieles el judaísmo en todo el mundo. En Estados Unidos hay 5.5 millones de judíos, en Israel hay 5.9 millones, o sea que hay más en Estados Unidos que en Israel. Israel es un lugar muy chico y acuérdese que ellos fueron dispersados, ¿verdad? Que se llamaba la diáspora. Pero, ¿qué caracteriza al judío? Si usted ha visto judíos, se los ha encontrado, ha visto, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? En los documentales, ¿qué es lo que usted observa en los judíos? Que ellos no olvidan sus tradiciones, su vestimenta, lo que comen, lo que no comen. Una vez esta cocina del chef, a mí me gusta. Y había una señora que pues no sé si era judía o pues ya se había hecho, no sé, pero decía, es que yo no debo comer puerco. Y le tocó guisar puerco. Y tenía que probarlo. Y la señora estaba que casi se salía, si no es porque iba tras el milloncito que les dan. No sé, la verdad. Pero lo tuvo que hacer, lo tuvo que guisar y lo tuvo que probar. Dígame usted. Luego les ponen, ¿qué es lo que nunca te ha gustado? Y entonces les dan a guisar lo que nunca les ha gustado. Y unos que, imagínense. Entonces, hermanos, del mal que uno huye, muere. Por eso no debemos de ser tan legalistas como lo eran los judíos, ¿sí? La esperanza, el judaísmo, eso ya. La esperanza mesiánica. Los judíos aún mantienen esa esperanza de que el Mesías va a venir. Ellos rechazan a Cristo, a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios, lo dije hace un rato. Creen en el advenimiento de un descendiente de David, que traerá a todos los judíos a la tierra de Israel. Están por reconstruir el templo y hará que todas las naciones lo reconozcan como soberano. Esto es parte de la profecía de la Biblia también. Iniciará una nueva era, sí, la era mesiánica de justicia, paz y prosperidad. Todos adorarán a Dios y
le servirán, pero no a la ley, hermanos. Porque Dios, a través del Señor Jesucristo, resumió la ley. ¿En cuántos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así está escrito. Entonces, ¿cómo justificar que hoy yo quiero vivir por la ley? ¿Que hoy yo quiero vivir como un judío? Yo soy la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. No somos judíos. Y hermanos, a la gente que les están enseñando así se preocupan. Porque lo oí. ¿Cómo me van a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Luego dicen, en el nombre de Jesús. Y hasta eso tienen temor. Y no comen carne de puerco. Y no hacen lo que los judíos según no pueden hacer. No somos judíos. Somos la iglesia. Somos la iglesia y también a ellos los vino a libertar. Sí, entonces, estas son cosas que tenemos que estar al pendientes porque ellos andan, yo no sé si aquí hay una en el cerro que tiene una estrella, pero ya tiene muchos años. Pero estos mesiánicos que apenas yo supe, no los había oído. El judaísmo y el cristianismo, vamos a ver, las sectas judías. En aquel tiempo había 3 sectas judías, 2 más conocidas. ¿Cuáles eran las más conocidas? ¿Los qué? Sin miedo, sí es cierto, los fariseos y los saduceos. Y había otros no muy mencionados, los esenios. Pero los esenios era un grupo separado completamente que se habían ido fuera de la ciudad. Porque ellos no estaban de acuerdo cómo se llevaban a cabo las cosas en la ciudad. Con los fariseos y con los escribas. Con los saduceos. También había escribas, pero no estaban contados así. Entonces, ¿quiénes creían en la resurrección? ¿Se acuerdan? Los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y pues unos creían en una cosa, otros creían en otra. Ellos se disputaban los lugares políticos de Jerusalén de aquel tiempo. Los fariseos y los saduceos, ellos pertenecían al Sanedrín, que eran las autoridades del pueblo judío, los que juzgaban, ¿sí? Y pues ellos se disputaban los mejores lugares, porque pues me imagino yo que recibían una buena remuneración de parte de los romanos. Recuerden que estaban bajo el yugo romano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Degeneraron en el legalismo. Y entonces, pues empezaron a exigir cosas que la palabra de Dios no pide. No. Yo empecé a las 7:05. Yo veo. Ok, pues es que apenas voy a la mitad. A ver, mis hermanos, es que yo no sé explicar sin que
así nomás corriendo. No. ¿Sí? Es lo que marca, pero no empecé cuando empezó el este. Por eso yo siempre digo que me falta un poquito más. A las 7:05, ¿verdad? Ah, perdón. Sí, que... Ahí voy. Vamos, hermanos. Debido el conflicto entre judíos y cristianos fue precisamente el legalismo. Que querían que los cristianos que no eran judíos también se circuncidaran. Les exigían pues no comer todo lo que ellos no comían. Entonces, eso es lo que se llama legalismo, hermanos. Querer que otros que vienen al Señor, luego, sean como nosotros que a lo mejor porque tenemos reverencia, porque es un respeto estar en la casa de Dios, porque no se debe platicar aquí, porque no se debe estar con el teléfono en otro lado. Yo siempre les digo, cuando estoy con el teléfono, estoy trabajando con el teléfono y estoy al pendiente y poniendo textos y todo, ¿no? Y si usted no los da, yo lo busco. Entonces estoy trabajando, pero ya estoy por decirle a mi patrón que que ya no. Bueno, pero yo soy obediente, hermanos. Yo soy obediente. Entonces, aquí tuvieron que irse a un concilio. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo los líderes, los apóstoles, ¿sí? Y entre ellos estaba Pablo y Bernabé. ¿Y en qué quedaron? Quedaron en que el pueblo cristiano que no era judío solamente tenía que observar ¿qué, hermano? 3 cosas. ¿Cuáles? No comer sangre de ahogado. No comer sangre solita, ¿verdad? Esa que le llaman la moronga. No comer animal ahogado, de esos que no los dejan desangrarse. Ajá, esa es la moronga. Carne mortal. ¿Cuál? El grupo judeo mesiánico, híjole, todavía no entramos aquí. Bueno, vamos a los tipos de judaísmo. El judaísmo actual se divide en judaísmo ortodoxo. O sea, acuérdense que dijimos la vez pasada que era ortodoxo, recto, pero tan recto que no te da lugar a que te equivoques nada, ¿verdad? Entonces está el judaísmo ortodoxo, el judaísmo reformista y el judaísmo conservador. El reformista está entre los dos, el primero y el último. Y el reformista es el que sí acepta cambios, pero en sus cambios ha puesto a mujeres como sacerdotisas. Y la Biblia tampoco dice eso. Reconoce el ministerio de la mujer. Rabinas, maestras, pero ya... Hermano, hay muchas cosas que complican todo. ¿Por qué?
Pues porque hacen un chilaquil, hacen una revoltura. Entonces debemos de tener cuidado con esto. Y al final está el movimiento judeo-mesiánico, que sí hay unos que sí creen ahora. Se llaman mesiánicos porque sí creen ahora que sí fue el Mesías el que ya vino. ¿Sí? Ok, ya se les iluminó, pero tampoco todos son judíos. Esos son los que andan por aquí, hermanos. Ni son descendientes, ni tienen la nacionalidad, ni siquiera sus creencias, porque quieran o no, son diferente manera de crianza o de creer, aunque a veces se presentan como tales. Este movimiento es el que está ahorita aquí en diferentes partes, ¿sí? Era un tal Rosen, fundó el movimiento Jews for Jesus, judíos para Jesús. Judíos para Jesús. Entonces, comenzó usando la música como una forma de atracción, ¿sí? Sus cantos eran denominados alabanzas davídicas. Abrió sinagogas mesiánicas acá, fuera de allá de su tierra judía. ¿Sí? Sin embargo, la mayoría de los que se integran no son judíos, sino cristianos que se sienten judíos. Y a ver, vamos poniéndonos todo lo de ellos. No seríamos nosotros, pero tampoco seríamos ellos. Seríamos un disfraz, nada más, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de las prácticas y doctrinas, lo que usan, y no voy ahí porque ya se me acabó el tiempo y además ya lo dije. Tenemos que en la liturgia han cambiado las cosas, en la teología han cambiado las cosas, algunos han dejado de reconocer a Cristo como Dios, y esto está, imagínense, ¿cómo nos vamos a presentar ante Dios, hermanos? Y ahora, decir que lo que Dios instituyó no es, que seguimos bajo la ley, entonces, ¿a qué vino Cristo? Y a liberarnos de esa carga. Y nosotros, pues no nosotros, pero muchos la quieren agarrar y se quieren sentir judíos. Fíjese cómo somos los humanos, hermanos. Y a veces entre más sabemos, más queremos importar cosas de fuera para ver si así me llega la gente. Y nosotros, pues, no nos gusta eso. Y aunque muchos digan que bueno, pues que somos poquitos el miércoles y eso, pero de calidad, hermanos. Y a mí no me interesa lo que digan los demás. A mí me interesa que Dios ve tu corazón y el mío, que yo me gozo en la alabanza. Y cuando cantamos, cuando allá se pase lista, ¿sabe qué? Yo me sentía volar. Y decía, ni siquiera vamos a tener de decir presente. Cuando veamos, ya vamos para allá, hermanos. Sí,
porque ya no nos va a cuestionar. A ver, tú no. Él viene y agarra lo suyo, su iglesia, tú hermano fiel. Y hermano, como siempre hemos dicho, vamos a llevar muchas sorpresas porque desgraciadamente hay quienes se sube ese ego humano en que creemos que somos dueños de las cosas porque yo les he hablado, porque yo los traje, porque aquí tengo tantos años, ¿sí? Porque desde abajo comencé, como en el caso nuestro, desde abajo comencé, batimos lodo, muchos junto con nosotros, batimos lodo para que cuando llegamos a Torrefuerte, cuando se hizo Torrefuerte, batimos lodo, metimos el carro casi a que el agua se nos metía. Predicamos con lluvia, predicamos con abrigo, predicamos con botas, predicamos con hules. Sin embargo, hay quienes pelearon esto, porque la gente siempre está pensando en esto. ¿Y acaso dijimos nosotros, eso es mío? Porque nos decían, peléalo, preséntate. No, porque eso va a causar más división. Y preferimos que dijeran que nos habíamos ido de vacaciones, de las que nunca regresamos. Pero la obra es de Dios, hermano. Y tú estás donde Dios quiere que estés. Yo estoy donde Dios quiere que esté. Y le he servido con libertad, hermanos. Con libertad. Y no con yugo de que así tienes que hacerlo, aunque la Biblia no lo diga. ¿Sí? Entonces tenemos que ser nosotros, como lo hemos dicho, de una convicción firme, hermanos, de una convicción firme que nada nos mueva. Y con esto, terminamos y con este texto de Gálatas 3, 28, 29. Ténganlo ahí, por favor, y vamos a leerlo. Porque aquí está cortadito, 3, 28, 29. Vamos, ya no hay judío ni griego, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, aquí está todo, hermano. Dios no viene por judíos ni por griegos. Dios viene por su iglesia. Y después de su iglesia, Dios viene a tratar con el pueblo judío de diferente manera. Así es que, ojo, mucho ojo. Y si hay dudas, aquí estamos, repetimos la lección más despacio. Y a mí no me volverla a repetir, al contrario. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amamos en el amor del Señor. Amados hermanos y amados amigos, gracias por su agradable compañía en este estudio bíblico tan interesante como lo hemos dicho y como lo hemos calificado para la sana doctrina de la Iglesia del Señor, de la Iglesia que ha querido o que quiera seguir firmemente sus lineamientos, sus disposiciones, como el Señor nos lo ha indicado. Gracias. Nos vamos a despedir. Esta ha sido
un estudio bíblico de la iglesia Árboles junto al río, que se ubica en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo, manifestándoles que les amamos en el amor de Cristo. Gracias por su compañía. Que Dios siga bendiciendo y fortaleciendo sus vidas. Los invitamos para que el próximo domingo nos acompañen. Iglesia local, 9 de la mañana. Y todas las actividades de escuela dominical hasta llegar al culto evangelístico de las 12 del día. Lo invitamos a que nos acompañe, ya sea presencialmente o virtualmente. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.